Ahora vamos a una entrevista muy interesante con un amigo de aquí de Jaina también, compañero de universidad en mis tiempos, y bueno, un amigo de siempre, Francisco Leonardo, abogado, sociólogo y todólogo. Así que vamos ahora a disfrutar de esta parte, don Eugenio, Sí, hablar un poquito de sociología, sí, de sabe cómo que es el proceso social en esta COVID-19 y todo lo que ha acarreado cambio de gobierno y todo lo demás. sí, nada, eso es lo que vamos a compartir con él, cómo él evalúa todos esos procesos políticos y sociales, que es el campo en el que él más se ha desarrollado, a pesar de que su carrera es de derecho, pero su investigación y su trabajo lo han hecho a él experto en temas de políticas sociales, de política pública. Quiero aprovechar para agradecer a todas estas personas que nos siguen a nosotros, como Meli de la Rosa, Basilia Sanó, Marisa Monteagudo, Carolín Florentino, Yubeli Pineda y otros más que están ahí acompañándonos en este programa. Buenas tardes, Francisco. Francisco. Buenas tardes, gracias por la invitación. Francisco, ¿cómo has visto el contexto social dentro de lo que ha sido la pandemia, cambio de gobierno, todo lo que ha pasado? Porque también hay que reseñar algo que ya no se habla, pero sigue latente un problema de todas esas personas desempleadas, tanto públicas como privadas. ¿Cómo ha afectado todo esto a lo social? Sí, actualmente podemos confirmar que hay un proceso de relativa desmovilización social debido al hecho precisamente de que venimos saliendo de un contexto de confinamiento donde las actividades sociales, y no solamente las actividades económicas, estaban muy restringidas. De hecho, la transición hacia la vuelta hacia las actividades sociales ha comenzado precisamente o se ha impulsado bajo la premisa de reactivar económicamente el país. Y se han compartido datos ya que creo que quizás fueron abordados en el segmento anterior sobre informaciones que ha compartido el gobierno en el sentido de que se han venido recuperando los empleos poco a poco, pero la mayor parte de la población, una parte importante de la población, mantiene altas expectativas de que para el próximo año la recuperación del empleo sea más notoria que hasta el momento. Qué bueno, qué bueno. En esa parte, siguiendo en esa misma parte, ¿qué, qué visión tiene la gente ahí afuera de cómo va a recuperarse? Porque el que está desempleado no se siente, porque tampoco tiene la seguridad de montar un negocio porque todavía seguimos en pandemia. ¿Cuál es la realidad del común con ese tema de cómo voy a seguir hacia adelante ahora? Sí, o sea, se percibe que hay una confianza en el futuro y la gente ya está liberándose del miedo inicial que representaba la pandemia, donde había una aprensión muy generalizada sobre un peligro de muerte. Ya la mayoría, a pesar de los casos que todos los días siguen apareciendo, ya la gente se ha ido acogiendo a cierta normalidad con el tema del COVID, del virus. Y la actitud es de hay que salir hacia adelante, hay que correr riesgos, hay que buscar medios de vida, hay que involucrarse en las actividades económicas, hay que recuperar los lazos afectivos, hay que compartir con las comunidades, ¿no es cierto? Y con esta actitud, la mayoría de la gente se mantiene un ánimo de cierto optimismo, de mucha energía y de buscar superar todas las barreras que nos ha impuesto la pandemia. ¿No será este optimismo el que ha creado una especie de merma en el movimiento social, en la reacción ante los diferentes problemas que se mantienen y que muchos de ellos se han acrecentado? Por ejemplo, el problema de la salud se ha empeorado por el tema de la pandemia, pero el problema de educación, no sé si es la pandemia, porque recursos ha tenido bastante.
el problema del agua, o sea, el problema vial, el problema diverso que tiene el país, por lo que regularmente la sociedad y los grupos organizados reclaman, protestan, hay una merma. Digo yo, ¿tiene esto, el optimismo del que habla, tiene que ver algo con esto? Recordemos que previo a la asunción de la nueva administración, que apenas tiene un año, 6, 8 meses, 10 meses, el principal factor de movilización social lo era la demanda de la lucha contra la impunidad, de la lucha contra la corrupción. Y fijémonos que la línea estratégica del gobierno se ha movido precisamente en dar respuesta en el plano judicial, con la confirmación de la independencia del Ministerio Público y de los jueces, en el sentido de satisfacer esa demanda. También ha habido un componente mediático. En el informe de participación ciudadana, que tuve la oportunidad de leer detenidamente, se confirma que uno de los principales avances del gobierno ha sido precisamente en cuanto al tema del combate a la corrupción, que ha firmado ya en el eje de fortalecimiento de los servicios sanitarios. No obstante, el contexto de la pandemia, sabemos que el sistema siempre se ha manejado con mucha precariedad, sí, pero también hay que reconocer que ha habido cierta destreza en la provisión, en abastecerse el Estado con la vacuna, que es un recurso estratégico para la gestión de toda la crisis del COVID. Y pienso que sí, de todos modos, hay un componente de cierta aprensión o de desconfianza de la gente con relación a cómo se han manejado los giros discursivos en relación a las cantidades de dosis necesarias para la vacuna. Y por eso vemos que para cada dosis ha habido una afluencia menor de gente, de menos gente dispuesta a tomar las dosis adicionales. Pero eso es parte de un proceso de gestión de la información a nivel estratégico, de cierta incertidumbre que no solamente se percibe en los actores de República Dominicana, sino que es una incertidumbre de escala global. O sea, por lo que entiendo, el gobierno se ha concentrado en el tema de la justicia, o sea, respondiendo a las exigencias de la ciudadanía con respecto a acabar con la impunidad y la corrupción, y por el otro lado, en el tema de salud, atender y crear las condiciones para atender las situaciones de COVID. Pero las demás áreas, Y en educación, que fue uno de los ejes, vimos que hubo una estrategia inicial de educación a distancia, con la adquisición de una serie de equipos. El movimiento social y desde los medios de comunicación se presentaron observaciones con relación a la eficacia de ese modelo que se estaba tratando de instaurar, y fue ante esa presión que se aceleraron los pasos para volver a la presencialidad. Si lo vemos en el marco de lo que significan los riesgos de llevar a todos los niños a un esquema presencial, vemos que el gobierno se ha manejado con cierta valentía en ese sentido, pero mi preocupación más de fondo, al igual que la de todos ustedes y la audiencia que nos sigue, es más bien cómo afrontamos y superamos los desafíos de la calidad educativa. Exacto. Que son las cuestiones que persisten de fondo, a las cuales todavía no le hemos dado solución. Y esperamos que en una proyección, en un enfoque de continuidad del Estado, estos desafíos sean afrontados con criterios técnicos que produzcan impacto en el mediano y largo plazo. Bueno, la sociedad cada día demanda más y exige explicaciones. Yo siento también, como usted decía, un trabajo muy mediático sobre las exigencias hacia la impunidad, hacia la corrupción, todo esto. Pero ¿qué respuesta siente el pueblo a lo básico que es comer? ¿Qué respuesta tiene el pueblo? O sea, ¿cuál es la respuesta que se ha dado con un ministro de Agricultura que dejó que los puercos, en una parte hay denuncias de que mataron para cobrar, y otra parte dejar que se murieran en una fiebre porcina por él quitar los técnicos que tenían el conocimiento de ver cómo manejar eso de las pestes
para ese tipo de animales. O sea, ¿cuál es la esperanza que la gente tiene en lo básico, en estos pueblos, que es comer? Aquí la gente, si no come, no estudia, si no come, no vive, si no come, no trabaja, si no come, no hace nada. Ujú. Sí, hay un fuerte desafío en ese sentido para el gobierno, que tiene que gestionar la presión de una percepción generalizada quizás de malestar económico por el tema del desempleo, con puestos que no se han podido recuperar, por las implicaciones de una inflación estructural que está muy vinculada a lo que es la dinámica de la cadena globales de suministro. Es decir, que hay, además de los factores que tú mencionas, que son hitos de políticas o errores de gestión, que habría que analizar cada caso de manera particular, también tenemos que ver ese contexto amplio, ese contexto general de factores externos que impactan negativamente en lo que es la dinámica de los precios de los bienes de primera necesidad. ¿De acuerdo? En una economía que es altamente dependiente del comercio exterior, como es el caso de República Dominicana. Y no es la excepción en el caso del sector agropecuario, en el que los insumos que se emplean para la producción, la alimentación de los diferentes tipos de ganado y para la producción de bienes agrícolas también son insumos importados. Hay un hecho tan básico que se dio a nivel global como el tema de la falta de contenedores provocó una serie de estancamientos en Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, y también hay muchos retrasos en lo que es la dinámica de suministros de productos que son de más consumo masivo, que provienen precisamente de China. Es decir, que son muchas cuestiones que tenemos la obligación de presentársela a la audiencia en un marco amplio, para que quizás tratando de equilibrar los temores de cuestiones que son emotivas, con este poco de información que le está llegando por este medio, puedan sosegarse un poco más y tener esperanza para abrazar el próximo año que estamos por inaugurar. Bien, y en materia política, ¿cómo tú evalúas en este año la participación de los líderes de los partidos en toda esta situación que vive el país? Sí, lo que estamos presenciando es una especie de reactivación a destiempo de la campaña electoral, con actores políticos claves lanzados al ruedo, como lo son los casos de los expresidentes Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández, que en esas tensiones que hay de trasvase de dirigentes de una agrupación política a otra, han tenido que exponerse mediáticamente, aunque en el caso del presidente Danilo Medina, tenemos también que reconocer que hay un elemento neutralizante, que es la propia andanada de cuestionamientos de que fue objeto su gestión y los casos de corrupción que están pendientes de conocer en la justicia. Bueno, es interesantísimo todo lo que se ha movido porque, como dices, a destiempo se ha hecho un movimiento político innecesario que llena todo de más incertidumbre, pero en particular es ver en qué afecta todo lo que está pasando al buen convivir del dominicano. Cómo la gente ve lo que está pasando y cómo ve mejorar lo que vivimos actualmente. Sí, no hay salidas, las salidas de tipo, o la propuesta de tipo populistas son las que más abundan en estos tiempos. Y la verdad es que una solución fácil no hay. Todo depende de cómo evolucione la pandemia a nivel global, no solamente en sus manifestaciones en República Dominicana. Todo depende de cómo continúe la evolución en este 2022 y los años subsiguientes, la guerra económica entre Estados Unidos y China, en medio de la cual nosotros nos encontramos y que en algún momento pueden suponer una tensión geopolítica, o lo han supuesto, de hecho, para las relaciones de República Dominicana
con estos dos gigantes económicos. Entonces, en la medida en que la economía norteamericana, en primer lugar, se recupere, en la medida en que las economías emergentes del área del Caribe, con las cuales nosotros sostenemos el mayor nivel de intercambio comercial, y en la medida en que las cadenas globales de suministros se dinamicen y se disminuya la carestía de los insumos para la elaboración de productos tecnológicos, en la medida en que se desincentive el aumento de los derivados del petróleo, de los hidrocarburos, en esa medida se estarán dando las condiciones de tipo estructural que permitirán al gobierno cierta holgura para presentar políticas públicas y políticas económicas que sean del agrado y que respondan a las expectativas de la población dominicana. Mientras tanto, lo que hay es tratar de establecer balances a través del tema del financiamiento externo, tratar de desarrollar políticas sociales de tipo puntual o focalizadas para evitar que los que están en mayor condición de vulnerabilidad no sucumban, no colapsen, y mantener un contexto general de cierto dinamismo económico, que de hecho yo me he sorprendido viajando al interior. Es una cuestión de percepción. Viajando al interior en diferentes direcciones del país, veo que mucha gente está en la calle, se está moviendo la gente, hay ciertos circulantes, y el tema de la inyección de efectivo ahora con el tema de las Navidades también como que alimenta mucho esa percepción. Esperemos que esta dinámica que se desató en noviembre y diciembre se proyecte durante durante el primer trimestre del año próximo, y que la gente no siente ese shock agravado en relación a lo que se vivió durante los primeros 6 meses del año 2022. Que fue terrible. Bueno, despedirlo ya. Quiero una última pregunta. Bueno. ¿Cómo proyecta el año 2022? Hay que ver cómo maduran los casos que se han judicializado en el sistema de justicia. La gente siempre tiene la aprensión de que esto no sea más que una distracción mediática. Está por ver si en todos los casos realmente se estudiarán a fondo y se hará justicia. Hay que ver cómo evolucionan las dinámicas, los factores de mayor impacto en la economía dominicana, porque son de naturaleza externa. Hay que ver cómo se da la correlación de fuerza entre los partidos de oposición, que es donde está ahora el juego, donde se está jugando el juego fuerte entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Fuerza del Pueblo, que están en ese tirijala por la cooptación de dirigentes. El PRM está ahora mismo corriendo prácticamente solo, con un liderazgo inequívoco, que es el del presidente. Ya hubo una reforma estatutaria que, según los voceros internos, buscaba alinear esos estatutos con lo que es la Constitución de la República, y todo este cóctel de dimensiones, de análisis y de factores que son ciertamente muy complejos, se irán desarrollando durante el año próximo, que no es un año de desenlace, es un año de continuación de cosas que ya comenzaron a final del último trimestre del 2021. En términos políticos, ya para 2024 sí veremos ya cómo están acotejadas las fuerzas, y todo parece indicar que pudiera darse alguna noticia política fuerte si se avanza con el llamamiento judicial hacia el expresidente Danilo Medina. Sería algo de mucho impacto para el primer trimestre. Bien. Bueno. Eso ahí. Gracias, Francisco, de verdad un placer y un honor, y las puertas seguirán siempre abiertas aquí en San Juan. Gracias a ustedes por la invitación y siempre para servir. Bien, muchas gracias. Vamos a la pausa, Miki.